Imagina por un momento la noche en que el pueblo de Israel salió apresurado de Egipto. El cielo es oscuro, las calles llenas de sombras. Hay prisa en los hogares. Hombres, mujeres y niños se mueven con una mezcla de miedo y esperanza. En medio de aquella noche de liberación, Dios dio instrucciones precisas sobre lo que debían comer: la carne asada, las hierbas amargas, y el pan sin levadura. No era una costumbre más, era una señal, una declaración simbólica que venía desde el mismo corazón de Dios. En Éxodo se relata cómo debía celebrarse la primera Pascua. La ordenanza no es un mero detalle culinario. Cada elemento era un signo con significado. Cuando el texto nos dice que comerían aquella noche la carne con panes sin levadura y hierbas amargas, lo que está diciendo en términos humanos y espirituales es esto: en este acto de liberación, en esta salida decisiva de la esclavitud, traed ante Dios lo simple, lo inmediato y lo puro. No hay tiempo para adornos, ni para aquellas cosas que cambian y se hinchan con espera. Venid con lo esencial, tal como sois. Más tarde, cuando las leyes del culto se fueron estructurando, Dios vuelve sobre ese principio. En Levítico, al ordenar las ofrendas, se afirma con claridad que las ofrendas presentadas al Señor no deben estar mezcladas con levadura. La voz del texto nos habla con autoridad: en los altares de devoción, en los momentos en que el pueblo se acerca a Dios para ofrecer lo mejor, no puede haber fermentación, no puede haber algo que oculte o corrompa lo que se da. El pan sin levadura, entonces, deja de ser solo alimento y pasa a ser símbolo. Un símbolo de pureza, de entrega sin añadidos, de humildad que no busca inflarse a sí misma. Para comprender la fuerza de esa imagen, pensemos en la naturaleza misma de la levadura. Una pequeña porción, apenas perceptible, se mezcla con la masa y, con su obra silenciosa, transforma todo el pan. En la Biblia esta realidad física se convierte en lección espiritual. El profeta y los maestros de la Iglesia observan que algo pequeño y oculto puede modificar por completo la condición de la comunidad y del corazón humano. Por eso el apóstol Pablo, dirigiéndose a una iglesia concreta, utiliza esa imagen para advertir: un poco de levadura, si se permite, fermenta toda la masa. No es una metáfora lejana. Es una alerta urgente. Aquello que dejamos entrar, por mínimo que parezca, terminará por permearnos. Visualiza ahora a las familias que preparaban las ofrendas: manos que amasan con cuidado, rostros que inclinan el pensamiento hacia el altar. Saben que lo que llevan no es solo pan, sino la expresión externa de un corazón interior. Si el pan está sin levadura, esa ofrenda habla de humildad, de sinceridad, de una vida sin doblez. Si por el contrario se ofreciera algo mezclado, algo fermentado por orgullo o engaño, la ofrenda quedaría viciada. No respondería a la voluntad divina, sino a una apariencia que pretende ocultar lo que en realidad hay dentro. El mandato del pan sin levadura también revela otra dimensión: la urgencia de la santidad. En Éxodo, la pérdida de la prisa era un riesgo. Salir de Egipto exigía obediencia inmediata. No había tiempo para la fermentación lenta de excusas, racionalizaciones o adaptaciones. De la misma manera, en la vida espiritual, la separación del pecado y la dedicación a Dios no admiten postergaciones. La orden del pan sin levadura interpela: si deseas acercarte al Señor, hazlo con un corazón dispuesto ahora, sin fermentaciones que justifiquen lo que no agrada a Dios. Así, cuando miramos los rituales y las ofrendas bajo esta luz, comprendemos que el pan sin levadura era una escuela para el alma. Enseñaba a reconocer lo que corrompe, el orgullo que infla, la hipocresía que maquilla, la comodidad que justifica malas decisiones. En cada loable gesto de aplastar la levadura y hacer pan sin fermento, había una práctica espiritual: despojarse de lo que hincha el ego y presentarse humilde ante la presencia divina. La comunidad del Antiguo Testamento fue guiada por ese símbolo para mantener la claridad entre lo sagrado y lo profano, entre lo limpio y lo contaminado. No se trataba de un rito vacío, sino de una pedagogía continua. Recordar, a través del pan, la llamada a vivir con integridad. Por eso las Escrituras insisten en que las ofrendas que se acercan al Señor deben estar libres de levadura. No es una cuestión de recetas, es un imperativo moral y espiritual. Cuando el apóstol evocó la imagen de la levadura en la vida de la Iglesia, su tono fue de advertencia y de urgencia pastoral.
Nos pidió que no subestimáramos la fuerza del mal oculto. Porque así como la levadura actúa subrepticiamente y toda la masa termina fermentada, el pecado, cuando se tolera o se encubre, envenena la vida personal y comunitaria. Por eso la llamada al pan sin levadura es también llamada a la vigilancia constante. Examinar el corazón, confesar lo que divide, restaurar lo que corrompe. Piensa ahora en la escena final de una ofrenda aceptada. Un pueblo que se ha purificado, manos extendidas con panes sencillos, rostros que no buscan elogio sino la cercanía de Dios. En ese gesto hay una humildad profunda que transforma no por apariencia sino por autenticidad. La ausencia de levadura en el altar simboliza la preferencia divina por lo verdadero, por lo transparente, por lo que no busca hinchar su propia imagen sino glorificar al Señor. Reflexión final, detallada y comprensible. El pan sin levadura nos enseña una lección que trasciende ritual. La sinceridad de la ofrenda depende de la sinceridad del corazón. Dios pidió que el pueblo le presentara lo simple y lo no fermentado porque quería una relación con personas honestas, no con máscaras o rituales vacíos. Ese mandato nos interpela hoy. Nuestras acciones, nuestras palabras y nuestras ofrendas, sean tiempo, talento o recursos, deben surgir de un corazón humilde, no de una voluntad de destacar o aparentar. La levadura, como imagen, nos advierte del poder corrosivo de lo pequeño que se tolera. Un rasgo de orgullo, una mentira piadosa, una pequeña concesión moral. Todo ello puede extenderse y distorsionar la vida. Por eso la práctica espiritual del pan sin levadura nos invita a la confesión, a la autoexaminación y a la decisión firme de no permitir que lo que nos aleja de Dios se arraigue en nosotros. Si hoy te preguntas cómo aplicar esto en tu vida, comienza por lo sencillo. Reconoce aquello que hincha tu ego. Identifica las pequeñas excusas que justifican comportamientos que sabes que no te edifican y tráelas a la luz. Ofrece a Dios tu vida en forma de pan sin levadura, sin adornos, sin mascaradas, con humildad real. Verás que lo que parece un gesto humilde es, en realidad, el principio de una transformación profunda. Porque Dios no busca ritos vacíos, busca corazones. Y un corazón dispuesto, sin levadura de engaño ni orgullo, es el lugar donde la verdadera comunión con Él comienza.